Señor colme de bendición en la vida de cada uno de ustedes, a los amigos que nos siguen también en las redes sociales, pues Dios tenga siempre colmando de bendición en vuestras vidas. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos entrando ya al capítulo 11 de Mateo. Durante todos estos meses hemos ido viendo la vida de Jesús, aprendiendo las cosas tal cual como son, como debe llevarse el Evangelio de Dios. A veces se nos puede haber explicado de una manera simplista, de una manera muy superflua, pero Jesús está siendo claro en su palabra. Nos está hablando las exigencias, las cosas que iban a suceder a cada uno de sus seguidores. Y eso también va con nosotros. Por eso que a veces pasamos tantas vicisitudes. A pesar de ser hombre de bien, a pesar de seguir los lineamientos de Dios, porque ese es el curso en el cual estamos inmersos todos nosotros. El miércoles pasado veíamos pues de que sí, que se iba a ver una recompensa, que Dios no nos iba a dejar por todo el esfuerzo que implica servirle, seguir fielmente a su palabra, ser cristiano, ser seguidores, ser discípulo de Jesús. Ya acá en el capítulo 10, Él ha dejado de enseñar y de explicarle a sus discípulos las cosas como habían de ser. Él comienza esta disertación y Él comienza dando punto por punto. En el curso de estos meses hemos ido viendo las cosas tal cual como son. Si nosotros queremos comparar todo esto con las cosas que suceden en este mundo, estamos viendo que tal cual como Jesús lo planteó, como Dios nos mostró que iba a suceder, sucede en la vida real. Ya acá en el capítulo 11 de Mateo, vamos a ir leyendo en estas líneas, en estos textos, qué es lo que ha sucedido. A través de su palabra vamos a ver que Dios nos ha explicado cómo aplicarla y cómo vivir conforme a ella. Y ahora vamos a encontrarnos con un interrogante. Si bien es cierto, muchos meses atrás nosotros vimos a Juan el Bautista que cuando ve a Jesús dice: he aquí el Salvador del mundo, he aquí del cual yo no soy digno de desamarrar sus sandalias. Ese profeta que predicaba el arrepentimiento, que bautizaba allí en el río Jordán, este Hijo de Dios que anunciaba la venida del Salvador, va a ver mellada su fe, va a haber un resquebrajamiento interior. ¿Por qué vemos esto, hermano? Porque a veces a nosotros mismos, humanamente, a veces pasamos distintas etapas en nuestra vida en las cuales a veces nos cuestionamos o pasamos momentos tan críticos a través de situaciones que nos afligen, que comenzamos a tener dudas, a ver una fractura interior en nuestro ser. Entonces, es lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios, que a veces siempre tenemos que entender las cosas tal cual como son. No podemos simplemente pensar que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser perfecto. No. Yo no quiero decirte unas cosas a medias. No quiero adornarte las cosas. Ser cristiano es de valientes. Ser cristiano es ser hombres de fe. Ser mujeres y hombres arraigados y confiados en Dios. Así que vamos a entrar a comenzar el capítulo 11 de Mateo, del versículo 1 al versículo 19. En 19 versículos Jesús identifica
Es ese Dios que nos conoce. Es ese Dios que sabe de las debilidades humanas. Es ese Dios que conoce a veces tus luchas interiores y a veces Él entiende tus sentimientos de debilidad, tu flaqueza, pero a la vez Dios está para motivarnos, está para alentarnos, y acá vamos a encontrar cómo también Jesús no cuestiona nada, Juan. Al contrario, le manda gente que lo motiva, le manda gente y le dice, oigan, díganle lo que están viendo a Juan. A veces es así cuando pasa contigo o con cualquiera de nosotros. Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios ha hecho para sentir como que algo nos revitaliza, nos da fuerza para seguir adelante. ¿Cuántas veces podemos creer que el mundo se nos viene abajo? Pero ¿sabes qué? Cuando vamos ante Dios, Él nos dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Los milagros, los portentos que hice, la sanidad que hice hace más de 2000 años, también lo puedo hacer en tu vida, lo puedo hacer en mi vida. Por eso, hermano, hermana, amigo, qué importante es entender que si tú te rindes y aceptas a Jesús como tu Salvador personal, ya tú no estás solo. Dios está en tu corazón. Y ya no peleas tú solo. Tienes la presencia de Dios en tu vida y Él pelea contigo. Y tienes a un pueblo de Dios que te va a apoyar en todo tiempo. Solamente que tú tienes que estar a cuentas con Dios, arrepentirte de todos tus pecados, tus delitos y no volver otra vez a caer en el pecado, a andar contrario a la voluntad, a los preceptos, a las normas de Dios. Vamos a orar para comenzar a estudiar Mateo 11. Te invito a inclinar tu rostro y cerrar tus ojos y decirle, amado Padre Celestial, nos acercamos el día de hoy. Señor, queremos ser edificados por tu palabra, dejar que ella nos guíe y nos perfeccione, Padre Santo. Señor, hoy día nos acercamos ante ti a pedir que tú toque nuestra vida, toque nuestra mente, Señor. Y este sea un tiempo de bendición, un tiempo en el cual nosotros nos acercamos dispuestos a absorber, a recibir tu palabra, Señor, y a ser guiados y enseñados por ella. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer el versículo 1 de Mateo 11. Mira, dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Hermano, Jesús termina de enseñar a sus 12 discípulos y Él se va a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que Jesús se va a predicar y a enseñar, a capacitar. Dios siempre está para enseñarte a través de su palabra, para predicarte a través de su palabra. Porque acá nos dice, Él se fue a las ciudades de ellos. ¿De quién ellos? De los discípulos, porque ellos eran de Galilea. A las ciudades del entorno de Galilea, Jesús comienza a enseñarle. Ya acabó de enseñarle, de decirle las cosas como son a sus discípulos. Ahora comienza a predicar al grueso de las personas. Ahora Jesús comienza su obra casa por casa, ciudad por ciudad, a predicar el advenimiento de las buenas nuevas. Versículos 2 y 3. Mira, hemos leído el 1 y el 2. El 1. Y enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir
o esperamos a otros? ¿Qué pregunta le manda con dos de sus discípulos, Juan el Bautista? Porque acá escuchamos cuando estaba en la cárcel. Él está preso en la cárcel por predicar la verdad. Él está preso y falta poco tiempo para que él lo decapiten, para que él sea cortado su cabeza, y él está pasando una serie de circunstancias difíciles. Juan el Bautista, ese encarcelamiento le crea dudas, le crea desazón. Es por eso que él dice, el texto comienza, al oír Juan en la cárcel, él ya no podía estar predicando y bautizando en el río Jordán como él solía hacerlo. Predicaba allí en el desierto al arrepentimiento. Dice, estando preso, él comienza, le llega a oír las cosas que estaba haciendo Jesús, ya preso. Y él, en ese interrogante, allí preso, muchos de sus seguidores iban a visitarlo, y él manda a dos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Hermano, a veces así, ante los problemas, ante los contratiempos, así como este Juan mismo, como te dije antes, aquel Juan que había estado en el bautizo de Jesús, aquel Juan que había visto que los cielos se abren, que dice, Padre, he aquí mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, y una paloma se posó en la cabeza de Jesús. Era el mismo Juan que había bautizado y que había visto los milagros de Jesús. Así a veces somos nosotros. Hemos visto una serie de portentos, hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas, pero ante las circunstancias negativas nos olvidamos de Dios. Ante la crisis financiera, ante la escasez de las cosas, comienza a menguar, comienza a disminuir nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Ante una enfermedad cruenta, ante una enfermedad que no se va y no nos deja y nos causa dolor, nos causa quebranto, comienzan a haber fracturas en nuestra parte interna. Comenzamos a cuestionarnos, ¿será que Dios me está castigando por algo? Vienen muchos pensamientos. Igual sucede con Juan. Pero mira lo que dice en el versículo 4, 5 y 6. Acabamos de leer el 2 y el 3. Mira el 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Qué interesante esta frase, hermano. Pero lo más constante es lo que Jesús dice, hacerle saber a Juan lo que ustedes están viendo y lo que están oyendo. ¿Me comprenden, hermanos? Ver, oír, háganle saber. Jesús no lo cuestiona, no le dice, ¿cómo es posible? No lo exhorta, no. Llévenle la noticia, lo que ustedes están viendo, ustedes dos lo que están viendo y lo que están oyendo. Díganle, Juan, díganle, quítenle esa duda. Porque le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Él dice, no, háganle saber que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los sordos oyen, es abierto sus oídos, que los muertos son resucitados, que los leprosos son limpiados, es quitada esa enfermedad, y que a los pobres se le está predicando el Evangelio. Qué importante es entender esto. Hermano, cuando Dios le responde esto a los discípulos de Juan, está citando la profecía de Isaías 35,
5 y 6. Te la voy a leer un ratito. La profecía de Isaías 35, 5 y 6. Te la voy a leer para que tú veas cómo se cumple. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. ¿Me están entendiendo, hermano? Se está cumpliendo la profecía acá de Isaías. Es lo que está diciéndole Jesús. Yo estoy trayendo al campo real lo que se había profetizado. Decirle eso a Isaías. Decirle eso a Juan el Bautista. Que la profecía de Isaías se está cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Mira, qué mensaje. ¿Qué cosa habían visto y habían oído estos dos discípulos de Juan que van a contarle a Juan para que él quite todas las dudas? Jesús es así, hermano. Cuando tú estás pasando un momento difícil, Jesús te va a llevar a su palabra. Te va a decir: confía, no temas, yo estoy contigo. No te desesperes, no desmayes. Yo vengo pronto. Jesús te va a decir pacientemente: espera en mí. Y va a seguir dándoles palabras de aliento, promesas de vida eterna. Pero volvamos a la palabra de Dios. Vamos al versículo 7 hasta el 10. Mira lo que dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Por eso dice: mientras ellos se iban, ¿quiénes se iban? Los dos discípulos que había mandado Juan. Ellos se van con ese mensaje a llevarle a Juan, que está preso ahí por Herodes. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente. Ya no escuchan estos, pero él comienza, Jesús, a reconocer y a declarar esto, hermano. Dios siempre nos ve con ojos de amor. Y mira, ¿que saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que llevan vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? Otra vez es interrogante. ¿A un profeta? Sí os digo, más que un profeta. Porque de quien está escrito en las escrituras, en las profecías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Ahí se está cumpliendo la profecía, hermano, de Malaquías 3:1. Ahí se está cumpliendo la profecía, ¿no? Él está claro diciéndole: ¿qué saliste vosotros a ver? ¿Qué saliste? ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el desierto? Hermano, una caña que se va para acá, se va para allá. ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre fluctuante? No, dice, sino al contrario. Mira lo que dice: o un hombre cubierto de vestiduras delicadas, porque los hombres así con vestiduras delicadas están ante los reyes. No, Juan el Bautista, acuérdate cuando se describe a Juan, un hombre quemado por el sol del desierto, un hombre vestido con pelos de camello, la ropa más por decirlo menos, más agreste, más común. No estaba con la vestidura delicada de aquellos que están sentados al lado de un rey con túnicas de colores y que son carísimas. No. Dice, no esperen eso de él. Mira, ¿te das cuenta? Porque ¿qué saliste a ver? O a un profeta, sí os digo, más que un profeta. Él está diciendo a ti y a mí que así es el servicio de Dios. Así como Juan, él está declarando que Juan es más que un profeta, porque él está cumpliendo las escrituras de lo que se dijo de él. En otras palabras, hermano, hermana, Jesús entiende por las dudas, el resquebrajamiento
que hay en Juan el Bautista, por las cosas que está pasando. Pero le dice, no, él es más que un profeta. Él no vino con elegancia, lo que a veces tú y yo queremos lujos, joyas, buena posición. No, hermano, servir a Jesús a veces es vivir que lo hemos visto ya. Cuando hemos ido estudiando todo el capítulo 10 y el capítulo 9, ¿no? No lleven nada, no lleven 2 túnicas, vayan con lo que tengan, no pidan nada, no lleven para el camino, esperen, tengan fe en mí. Así es, así era la función de Juan. Por eso dice, más que un profeta, como está escrito de él, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, o sea, delante de él. Y eso justamente es lo que hizo Juan el Bautista. Delante de Jesús, él comenzó a predicar. Él era el mensajero que preparaba el camino para el advenimiento de Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre en nosotros, el cual prepara tu camino delante de ti. Y él preparó el camino. Dijo, he aquí el Salvador, viendo que Jesús venía, he aquí el Salvador del mundo, que quita el pecado. ¿Te das cuenta? Es ahí, hermano, hermana, lo que tenemos nosotros que entender, que Dios nos quiere mostrar, que Él siempre está llano a reconocer todas las condiciones especiales de Juan el Bautista. Por eso después que salen sus enviados, Él le dice al pueblo todos los atributos, todas las condiciones que había llenado Juan el Bautista. Esto no milla. Pero ahora vamos del versículo 11. No se ha levantado, os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Pero mire lo que dice el versículo 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hermano, hermana, qué importante es entender que nos muestra claramente, hermano y hermana, qué cosa, amigo que nos sigue, qué significa esto. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Hermano, tú tienes que seguir adelante, no te puedes alentar. ¿Qué nos dice esto? Nos muestra que el esforzarse hasta ahora para llegar es de violentos. Tú tienes que esforzarte, seguir adelante y que solamente esa perseverancia, esa consistencia para llegar adelante, esforzarse, es que haces que tú arrebates el reino de los cielos. Eso en esencia es lo que está diciendo, hermano. Hasta el Juan son los profetas. Por eso dice en el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron, todos los profetas y la ley, todos los profetas, hasta ahí se cumplió, hasta Juan el Bautista. Ya no hay más profetas. Mira lo que dice Lucas 16:16. Vamos un ratito a Lucas, avanzamos un poquito, me pasé Juan. Lucas 16:16. La ley y los profetas era hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Punto y coma. Ahí explica. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Todos se esfuerzan. No es fácil, hermano. A eso se refiere que ser violento y los violentos la arrebatan. A eso se refiere. ¿Te das cuenta? El reino de los cielos sufre violencia porque
Tú tienes que persistir, tú tienes que soportar momentos duros y difíciles para llegar. No hay otra. Acá encontramos dos verdades. Hasta Juan son los profetas y la ley. Él es el último. Segundo, hermana, es difícil, es complejo, pero tenemos que mantenernos firmes en Dios. Versículos 14 y 15. El que tiene para oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a quién compararé? Esta generación es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que estar prestos nuestros oídos para oír. Porque, hermano, qué importante es estar atento a la palabra de Dios. Qué importante es estar atento a la palabra de Dios. Por eso, si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Qué importante es entender que nosotros, cuando dice Él es aquel Elías que había de venir, se refiere a Juan el Bautista. Él es aquel que había de venir. Él es aquel Elías, porque Elías hablaba de la llegada de Juan el Bautista. Si tú estás dispuesto a recibirlo, por eso tiene que estar atento tu oído. Él anunciado, Él es el que anunciaba el advenimiento de Jesús. Él es el que iba adelante anunciando la llegada de Jesucristo. Yo quiero llevarte un ratito a Lucas 16. A Mateo 17. De acá mismo Mateo, vamos a Mateo 17, versículo 10 al 13, para que tú entiendas un poquito mejor. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará a todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Te das cuenta? Jesús aclara. Mira, le dice: el que tiene para oído, oír. El que tiene oído para oír, oiga. Mas aquel el que tiene oído para oír, oiga. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Entonces, tú tienes que tener claro. Si tú quieres, lo recibes. Él es aquel Elías. Él es el que te iba a anunciar. Por eso es importante, hermano, entender claramente lo que nos dice la palabra de Dios. Versículos 16 y 17. Miren, versículos 16 y 17. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voces a sus compañeros, diciendo: tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Esto es como ahora, hermano. Solo desean las cosas fáciles. Solo desean, esta generación moderna, desean todo lo que es fácil, el facilismo, todo preparado. ¿Te das cuenta? Sientan en la plaza y dan voz y creen que ya es lo que debe ser, ¿no? Siempre hay gente que es así, hermano. Siempre creen que las cosas van a ser fáciles, que solo desean las cosas ya preparadas. Creen que esto es algo simplista. Les gusta la mesa servida. No, y hay que trabajar, hay que hacer la obra de Dios. Esto no es fácil, hermano. Esto es una cuestión de fe. Por eso, en el versículo 18 y 19, ya cerrando, dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ya estamos pronto a acabar, hermano. Estamos tratando de llegar en esencia que ustedes y nosotros entendamos el mensaje claro de Jesús. Siempre hay una excusa, siempre hay un pero, siempre hay una reticencia. Es igual que ahora, hermano. Siempre hay una objeción. No, pero todavía no. Te acusan de todo. No, pero eso no pertenece. No, yo no estoy de acuerdo. A Juan el Bautista, que ni bebía ni comía, lo acusaban que tenía demonio. Así es también con nosotros en este tiempo, hermano. Por eso él comienza a decir, tocamos flauta y no salisteis a bailar, ¿no? Os endechamos y no lamentaste, o sea, lloramos y no entretejisteis, en otras palabras. Siempre vamos a encontrar excusas, si no es una, es otra. Por eso dice, Juan no comía ni bebía, pero siempre le encontraron un pero. No, tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, ¿no? No, es comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A veces es así, hermano. Siempre hay un pero. Siempre hay distintas maneras de ver las cosas. Por eso, la fase final de Jesús es, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir esta frase con la cual Jesús cierra? Porque dice, a Juan le pusieron peros, a mí me ponen peros. ¿Te das cuenta? Como a Juan no le podían acusar de ser bebedor y comedor porque él estaba en el desierto, comía langostas y miel. Ah, tiene demonios, por eso hace esto. Pero viene el Hijo del Hombre, dicen que es comelón porque se sienta a comer, es bebedor de vino, ¿no? Es amigo de publicanos porque va a la casa de los publicanos, ¿no? Y se junta con pecadores. Siempre van a encontrar un pero. Por eso él cierra este texto, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir esta frase final de Jesús? La sabiduría prueba y demuestra al final de todo, al final, por resultado de las personas que lo siguen. Porque la sabiduría, hermano, es justificada por sus hijos. ¿Por qué? Porque al final esos pecadores, esos publicanos, como resultado de la prédica de Jesús, cambiaron. Fueron otros hombres, fueron otras personas. Por eso dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, porque el efecto de la prédica de Jesús, esos hombres, esas mujeres cambiaron. ¿Te das cuenta? Sus hijos, ¿quiénes van a ser? Pues esos publicanos, esos pecadores que se arrepintieron, que cambiaron su vida. Es lo que tú y yo hemos hecho con nuestras vidas. Cambiamos como resultado del mensaje de Jesús. No es lo que la gente pueda decir, ¿no? En ese tiempo lo acusaban a Jesús. No, es comedor, es comelón, ¿no? Bebedor de vino, ¿no? Se junta con publicanos, se junta con pecadores. Acusaban. Pero no veían el resultado del cambio, la transformación en la vida de las personas. Por eso al final le cierra, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Puedan decir muchas cosas de mí, dice Jesús. Han dicho muchas cosas de Juan, pero el resultado es lo que cuenta. Qué importante, hermano. De ti y de mí pueden hablar muchas cosas, pero cuando hay un cambio profundo en nuestras vidas, por efecto de la palabra de Dios, ese es el resultado final. Ese es prueba de la sabiduría que es justificada como resultado del mensaje de Dios. Qué profundo, qué interesante es esta porción de la palabra de Dios. Cómo nos prepara, hermano, cómo nos muestra claramente
cómo Dios se expresa en tu vida, en mi vida, con ese cambio, con esa poderosa palabra que Él predicó y que transformó y cambió a la gente de ese entonces. Eso era lo que no aceptaban esos fariseos, esos hombres pegados a las tradiciones. Por eso es importante, hermano, hermana, amigo, tú que nos sigas, entender el mensaje de transformación, de cambio de Jesús. Ahí nos quedamos, amados hermanos. Hasta ahí llegamos. Vamos a orar por dar por terminado este estudio bíblico. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Dios Todopoderoso, con que tú nos guías y nos guardas y nos proteges. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, porque al entender este estudio bíblico estoy entendiendo, Señor, que tú entiendes nuestra condición. Señor, que tú nos muestras, Señor, tal cual la gente podrá señalar, podrá poner un montón de peros, pero, Señor, el resultado final es que tu mensaje transformador hace de nosotros, tus hijos, que somos cambiados, que hay sabiduría en tu palabra, que hay poder de transformación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Bendiciones.